De Blue Radio. Blue Radio. Ya lo saludé, tema de esta mañana, Padre Linero. Obviamente, hablar de Francisco. Yo tuve la fortuna de cubrir para el canal Caracol la elección del Papa Francisco. Entonces fui hasta el Vaticano, estar allí. Fui previamente a lo que llaman las asambleas generales, que es cuando comienzan a llegar los cardenales un poquito antes del cónclave, que ellos comienzan a hacer eucaristías, donde hacen sus homilías. No, que es la etapa más interesante donde deciden, claro, por quién van a votar. Ahí es donde más o menos se decide por quién van a votar. Ahí me encontré con el Santo Padre en la Basílica, en la Conciliación. Pero en ese momento no lo habían elegido. No, era el arzobispo de... Entonces, ahí me lo encontré y lo abordé, lo saludé. Usted se presentó, le dijo mucho gusto. Sí, Alberto Linero, Caracol, pero soy eudista. Usted claro, era cura en ese momento. Y estaba de clérigman, claro que sí. Le dije, trabajo para la televisión colombiana, me gustaría entrevistarlo. Y mira, yo estoy tan viejo, ¿tú para qué me vas a entrevistar? ¿Tú crees que van a elegir un papa así de viejo? Y usted le creyó. Y yo le dije, pero una nota, no. Y me dijo, tal vez está jóvenes. ¿Usted cree que van a mirar por un viejo así? Y yo hecho el bobo, le creí ahí en el camino de la Conciliación, la calle esta. O sea, usted estuvo con el Papa y nunca se dio cuenta. Nunca supe que era el Papa. Muy le bien. Molesté, él siguió, iba con muy sencillo, con su maletín, caminando, normal, sin ninguna intención de mostrarse como alguien importante. Después, obviamente, cuando vino a Colombia, la oportunidad, yo siempre lo admiré. Yo lloré mucho en su elección, Néstor, porque él tuvo un dato que a mí me pareció impresionante. Después que lo nombran, él le pide al pueblo que ore por él, que lo bendiga a él. Lo normal es que el Papa sale y bendice al pueblo, ¿cierto? Él lo hace, pero antes de eso les dice, oiga, yo quiero que ustedes me bendigan a mí, que ustedes oren a mí. Para mí ese dato cambia todo. Yo ahí tenía claro que era un hombre no solo de la teología del pueblo de Dios, sino que además era un hombre sencillo, porque imagínate el Papa pidiéndonos a nosotros, bautizados, ordenados, que lo bendijéramos. Fue una experiencia linda. Entonces yo hablaré de eso, del Papa que conocí. Ya viene el Padre Linero hablando del Papa Francisco, 7 de la mañana, 4 minutos, y ya vienen los deportes. Ricardo Rego, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana. Mire, el Papa fue tan íntimo, tan cercano, que quizás lo más terrenal que le acompañó fue el fútbol, ¿ah? Y el fútbol y su pasión por San Lorenzo. Él nunca ocultó ser hincha furibundo, seguidor desde niño del conjunto argentino. Y el propio San Lorenzo acaba hace tan solo instantes de postear en X un mensaje. El club argentino escribe de manera muy sentida: nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre. Cuervo como sacerdote y cardenal, Cuervo también como papa. Siempre transmitió su pasión por el Ciclón, cuando iba al viejo gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito Correa en la capilla de Ciudad Deportiva, cuando recibía las visitas azulgranas en el Vaticano, siempre con felicidad total. Socio número 88.235, ese era su carnet de socio del club. De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, hubo algo que jamás cambió: su amor por el Ciclón. Envueltos en un profundo dolor desde San Lorenzo, hoy le decimos a Francisco: adiós, gracias y hasta siempre. Estaremos juntos por la eternidad. El mensaje fanático del fútbol y de Messi, de San Lorenzo y de la selección argentina. Era un tema de conversación permanente. Siempre habló del fútbol. La fotografía que veo del Papa Francisco con la camiseta de Millonarios, quiere decir, ¿también era hincha de Millonarios en Colombia? Recibió camiseta del Junior, del Pereira, de Millonarios, de la Selección Colombia. La más reciente o de las últimas que recibió, recuerdo, fue Chivas de Guadalajara en el Vaticano. Esta imagen es del padre Alirio. Claro, Monseñor Alirio. Entregándole, Alirio López. Que era más hincha de Millonarios que... Monseñor, el padre Alirio, que hacía el programa de Fútbol en Paz en Bogotá. Claro. Fue al Vaticano. Goles en Paz. Fue al Vaticano y le entrega la camiseta de Millonarios, y desde entonces el Papa Francisco se hizo hincha de Millonarios en Colombia. Pero también le entregaron la camiseta del América y del Nacional y del Pereira, Junior. la mayoría de equipos en Colombia. Bueno, en el mundo. Supongo yo que murió siendo hincha de Millonarios también, Néstor, ¿no? ¿sabe qué recuerdo del Papa Francisco? Una visita a Cuba en septiembre del 2015. Una visita que fue histórica y polémica. Se reunió en privado en ese encuentro con Fidel Castro, ya se había retirado del poder.
Pudimos cubrir esa visita. El papamóvil pasa muy cerca de las usted estuvo personas. en La Sí, Habana en ese claro, momento. en ese momento, porque coincidieron varios eventos importantes. Llegó el Papa Francisco, llegó Barack Obama a visita a La Habana, imagínese usted lo que estaba ocurriendo, y estaba muy avanzado el proceso de paz con las extintas FARC. El Papa Francisco estuvo 3 días, estuvo del 19 al 22 de septiembre del 2015 en Cuba, en una visita que le costó críticas, pero que fue considerada histórica en su momento. Bueno, el Papa Francisco tuvo siempre un pie en la política, fue Claro. muy activo. Bueno, como los últimos Néstor. papas, no solo era papa, sino era jefe de Estado y ejerció esa influencia política. Señora Silvia. Déjame agregar un dato de lo que recordaba Ricardo de esa visita a Cuba, porque ese fue un momento quizás de mayor influencia geopolítica del Papa Francisco. Recordemos que era el comienzo de la guerra de Siria, en la cual toda Europa y Estados Unidos, Barack Obama, Angela Merkel, querían bombardear a Siria. Vladimir Putin no quería, y él buscó el apoyo del Papa Francisco para que no se bombardeara Siria, y finalmente no se produjo ese bombardeo, pero a cambio el Papa le pidió poder dialogar con Kirill, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y esa reunión histórica, primera en 1000 años, entre un patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa y de la Iglesia Católica, se produjo en esa visita en Cuba. Ese fue uno de los momentos más impresionantes de la historia del papado del Papa Bueno, Francisco. se acercó a esos ortodoxos rusos, como se acercó a los judíos de Israel, como se acercó a los rabinos, en fin, con todas las religiones intentó también, por otro lado, tender puentes. Néstor, Son las 7:08 minutos. María Consuelo. No, el recuerdo que yo tengo de la visita del Papa a Bogotá específicamente, porque él vino a varias ciudades de Colombia, es que para la misa campal que se celebró en el Parque Simón Bolívar, en ese momento, en septiembre del 2017, yo trabajaba en la Secretaría de Integración Social en Bogotá. Y la solicitud que hizo el Papa Francisco para la organización es que él quería que las personas más cercanas en la misa fueran exhabitantes de calle. Y dispusimos de todas las personas que estaban precisamente en los albergues que venían siendo recuperadas de la adicción después de la intervención del Bronx, para que los que estuvieran en las primeras filas de la misa fueran exhabitantes de calle. Y su mensaje fue: no dejen que les roben la esperanza. Recuerdo eso como si fuera ayer, porque para esas personas eso fue, por supuesto, un mensaje absolutamente diáfano y de fe. Y transformador. Sin duda. Esa frase. No dejen que les roben la esperanza, y quería que las primeras filas fueran de personas. Esa frase fue muy bella. Tal vez exhabitantes de estamos calle. de acuerdo, María Consuelo, en que el Papa Francisco era un hombre genuinamente cercano a la gente, Claro. Y a los genuinamente pobres. afectuoso. No era una impostura, no era una No. Para actuación. nada. Y era respetuoso. Mira, Néstor, en la primera rueda de prensa que nos da después de elegido Papa, da una rueda de prensa, y ahí en esa rueda de prensa, al terminar, nos va a dar una bendición y dice: no les haré la Santa Cruz, porque hay personas de otra religión y hay que respetarlos. O sea, a mí Es que son gestos que tienen mucha fuerza. Es decir, a todos, pues, tú sabes, todo lo estamos que- todos los periodistas del mundo ahí en ese momento. Él nos da la bendición, y lo que uno espera es que haga la bendición como todos estamos acostumbrados desde siempre. Y no, él dice: no les hago la Santa Cruz porque hay personas de otra religión y a ellos también tengo que respetarlos. Es que Eso es Néstor, mire, cercanía. todo lo que han mencionado el padre Linero, María Consuelo, absolutamente todas las memorias, lo que hablan es de un hombre que le volvió a la iglesia lo que había perdido, que era la conexión con la gente. Y yo sí me pregunto, Néstor, ¿qué va a pasar con la iglesia católica cuando deje de tener esa conexión que tenía? De hecho, el Papa Ratzinger lo que hizo fue entender que su legado, su mejor legado quizá era abrirle paso al Papa Francisco, porque la iglesia estaba perdiendo esa conexión, que es lo más importante. Que fuera un latinoamericano era devolverle al continente más católico de todo el planeta pues justamente ese reconocimiento. Y yo sí me pregunto, en esa elección que vendrá y en tiempos tan convulsionados que vendrá. De acuerdo, ese es un reto inmenso que tiene la Iglesia Católica, la sucesión, el reemplazo del Papa Francisco. Muy bien, son las 7 de la mañana, el mayor reto 11 que minutos. tiene la iglesia, Néstor, es que la prédica, la gente que se dice católica, al menos esa, lo oiga y lo practique.
porque la verdad es que el Papa Francisco, pues hoy todos decimos que lo admiramos, en fin, destacamos las cosas que hizo en la Iglesia, pero la verdad es que la práctica es prácticamente nula, ¿no? Entre los católicos. Lo que el Papa predicaba, pues los católicos, yo creo que la imagen más paradójica del Papa es justo. Héctor, déjeme decirle una cosa. Me parece un poquito irrespetuoso decirle a los católicos que la práctica es nula. Pero Néstor, es que mire, lo más paradójico... Nula, no es de 100% los católicos. Pero lo más paradójico es que, por ejemplo, la última foto del Papa con un hombre público fuera con el vicepresidente de los Estados Unidos, que es exactamente lo contrario de los principios de la ética católica. Digamos, un hombre más inmisericordia que el vicepresidente Vance es difícil de conseguir hoy. Pero usted escuchó lo que dijo el Papa Francisco después de esa visita. Fue muy duro. De las últimas palabras que dijo el Papa Francisco, fueron es que no estoy diciendo del Papa, en contra diciendo del Papa, quienes sino de Vance. Estaban siendo los persecutores de los inmigrantes y de los de las personas marginadas. Se reunió no para avalar las políticas de Trump. Es decir, pero es que no estoy hablando del Papa, Néstor, estoy hablando de Vance y de los católicos y de las personas porque lo que pasa, Héctor, van, hacen la venia ante el Papa, etcétera, pero que a la hora de nonas, en la práctica, en el día a día, pues realmente hacen todo lo contrario. Están pidiendo que las personas, que los inmigrantes tengan unos tratos indignantes Héctor, en las cárceles de El Salvador, y eso lo aplauden, etcétera. ¿Para dónde va usted? Pero solo quiero decirle, Trump y Vance se dicen católicos. El presidente Trump acaba de escribir un mensaje saludando al Papa Francisco, un mensaje, por supuesto, en tono elogioso. Lo que pasa es que yo respetuosamente creo que no se puede generalizar a 1.400 o 1.800 millones de católicos por un par de líderes. Pero además tengamos claro que en el catolicismo, por ser tan grande y por tener el ejemplo de comunión, hay distintas facciones, hay distintos pensamientos. Pero además sí, hay pensamientos extremos. Usted sabe que por eso yo soy católico. Es decir, porque puedo estar yo con todo mi pensamiento liberal, con lo que aprendí de la teología latinoamericana, pero puede estar el Opus Dei. Es decir, para ponerlos en extremos así muy personales. Y ahí convivimos y hacemos comunión. Porque es que la comunión en la iglesia no es el cercenar la diferencia, sino al contrario, vivir en diferencia. Ahora, yo entiendo lo que dice Héctor, hay esas facciones y nadie las puede negar, pero eso no significa que es todo el catolicismo. 7:14 a.m, mensaje esta mañana desde Washington del presidente Trump, Juan Camilo Merlano. Néstor, es la primera reacción del presidente Donald Trump al fallecimiento del Papa Francisco, un mensaje corto, escribe el presidente Trump en su red social Truth: descansa en paz, Papa Francisco, que Dios lo bendiga a él y a todos aquellos que lo amaron. Es el pronunciamiento de Trump. Recordemos que ya minutos antes, por ejemplo, la Casa Blanca había publicado también un mensaje de condolencias, descansa en paz, Papa Francisco, recordando o publicando mejor dos fotos, una de J.D. Vance, la reciente reunión que sostuvo con el Papa Francisco hace tan solo unas horas, y la otra del presidente Donald Trump. Esta fue en el año 2017, fue su visita junto a la primera dama Melania Trump al Papa Francisco, la única visita que ha tenido Trump ante el sumo pontífice. Y a propósito de la visita de Vance o del pronunciamiento de Vance, él decía primero, también en un mensaje, Vance se encuentra en la India en estos momentos. Él continuó con una gira por Europa y posteriormente por la India. Me alegré de verlo ayer, habla sobre el Papa Francisco luego de decir que su corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron. Me alegré de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo, pero siempre lo recordaré por la homilía que pronunció en sus primeros días del COVID-19. Fue realmente hermosa. Que Dios lo tenga en su gloria. El Papa le regaló a Vance 3 huevos de Pascua de chocolate para sus 3 hijos, así como también unos rosarios. La reunión fue en el Domus Santa Marta y se produce también luego de que Vance sostuviera otra reunión con otros representantes del Vaticano, con quienes intercambiaron, abro comillas, opiniones sobre la migración. Allí había una diferencia fundamental. Recordemos de hecho que el Papa Francisco en febrero pasado había advertido que la llamada política de deportación masiva de Trump podía generar, abro comillas, una crisis mayor con perjuicios para la dignidad de los hombres y de las mujeres, naturalmente marcando su diferencia
el Papa Francisco frente al discurso y políticas del presidente de los Estados Unidos, Néstor.